Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal, esperamos tus comentarios. Esa noche, por primera vez en su vida, sintió que la casa la observaba. La familia González había estado buscando una nueva vida, alejarse del bullicio de la ciudad, de los problemas que habían marcado sus vidas en los últimos años. Decidieron mudarse a un pequeño pueblo en las afueras, a unas pocas horas del caos urbano. La casa que habían comprado estaba a las afueras, justo en los límites de un espeso bosque, rodeada de colinas cubiertas de niebla que parecían tragarse todo lo que se acercaba. Nadie en el pueblo quería hablar de la casa, y eso, en sí mismo, les resultó extraño. Sin embargo, la propiedad tenía un aire de misterio que parecía adaptarse bien a su idea de reiniciar. Nada más cruzar el umbral, el aire se sentía más denso, pero al principio no lo notaron. Se acostumbraron rápidamente a la arquitectura de la casa, una construcción antigua de piedra con techos altos, vigas expuestas y suelos crujientes que delataban cada paso. Los muebles, que se veían heredados de generaciones pasadas, completaban el ambiente sombrío. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, o eso creyeron. Pero una tarde, la hija menor, Valentina, comenzó a quejarse de algo raro. A veces escuchaba susurros en la casa, como si alguien estuviera llamándola. Al principio, los padres se rieron. ¿Qué niña no imaginaría cosas raras en una casa tan grande y antigua? Sin embargo, esa misma noche, cuando Valentina se despertó gritando en medio de la oscuridad, la madre, Camila, se sintió extraña. A su lado, su marido, Jorge, se levantó molesto, pero en cuanto vio el rostro aterrorizado de la niña, su enojo se desvaneció. Nadie entendía bien qué ocurría, pero algo no estaba bien. Esa misma noche, Camila no pudo dormir. Decidió levantarse y caminar por la casa. Al principio, se sintió tonta, pensando que estaba exagerando, pero mientras avanzaba por los pasillos oscuros, algo en su interior comenzó a cambiar. Fue un susurro, suave al principio, que parecía venir de las paredes. Al acercarse a la vieja biblioteca que había en el pasillo, el sonido se hizo más claro, era como si alguien estuviera murmurando su nombre. Camila, aterrada, se giró rápidamente. No había nadie. No podía ser. Y entonces, en el reflejo de un espejo viejo que colgaba en la pared, lo vio. La figura de una mujer, alta y delgada, con un vestido blanco que parecía moverse, aunque el aire estaba quieto. La visión se desvaneció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Camila dio un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza, y de repente, los murmullos cesaron. Pero el ambiente, denso y cargado, no desapareció. ¿Había sido real? ¿Qué era esa mujer?, pensó, mirando la oscuridad que la rodeaba. Algo dentro de ella sabía que no estaba sola en la casa. Al día siguiente, Camila decidió hablar con el dueño anterior, una anciana que había vivido sola en la casa durante décadas. Nadie sabía muy bien qué había sucedido con ella, pero en el pueblo circulaban rumores extraños. Algunos decían que la anciana había estado muy enferma, otros, que había desaparecido sin dejar rastro. A Camila le pareció una buena idea saber más sobre la historia de la casa, para entender si quizás su mente estaba jugando con ella, o si realmente había algo inquietante. La anciana, que vivía en una pequeña cabaña al borde del bosque, las recibió sin sorpresa, como si hubiera esperado a que alguien viniera a hacerle preguntas. Su rostro estaba arrugado y cansado, pero sus ojos, aunque apagados por la edad, brillaban con una intensidad inquietante. «Esta casa nunca ha sido buena», dijo la anciana, con una voz rasposa. «Es la casa de los espíritus. Nadie que se haya quedado aquí ha logrado quedarse mucho tiempo, a menos que...». Camila la interrumpió, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de ella. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, deseando no haber iniciado esa conversación. La anciana la miró fijamente, casi como si estuviera tratando de leer sus pensamientos. «Solo les advierto que deben tener cuidado. No todo lo que sucede en esa casa es real. Algunos de esos fantasmas son más persistentes que otros.
Camila se despidió de la anciana sin obtener más respuestas, pero las palabras de la mujer retumbaban en su mente mientras regresaba a la casa. Aquella tarde, mientras la familia se reunía para la cena, Valentina nuevamente se quejó de los susurros. «No me dejan dormir», dijo con voz temblorosa. «Escucho a alguien llamándome». Camila intentó calmarla, pero en su corazón, algo le decía que la niña no mentía. Esa misma noche, mientras la familia dormía, Camila decidió investigar más a fondo. Bajó a la planta baja y se dirigió hacia la biblioteca, un lugar que aún le resultaba incómodo. La lámpara de aceite en sus manos parpadeó con cada paso que daba. Al llegar al fondo del pasillo, la puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado abierta para ella. Dentro, las estanterías estaban llenas de libros polvorientos, algunos con cubiertas rotas, otros con páginas amarillentas. Pero lo que más le llamó la atención fue una mesa en el centro, sobre la cual había un cuaderno de cuero negro. Lo abrió con manos temblorosas. El cuaderno estaba lleno de escritos a mano, todos en un tono que parecía más urgente que cualquier otra cosa. Las palabras parecían desordenadas, pero al leerlas con más atención, Camila comenzó a entender el mensaje: ellos siempre regresan, siempre buscan a quien esté en su camino. En ese momento, la puerta de la biblioteca se cerró violentamente detrás de ella. Camila, con el corazón en la garganta, dio un salto hacia atrás. La lámpara se apagó al instante, dejando la habitación a oscuras. Algo o alguien estaba con ella. Estaba demasiado tarde para huir, pensó mientras el aire se volvía cada vez más pesado. La sensación de estar observada la invadió nuevamente, y en sus oídos resonaron los mismos susurros que había escuchado la noche anterior. Camila no pudo dejar de mirar la figura en el bosque. Estaba allí, quieta, inmóvil, como si estuviera esperando a que ella tomara una decisión. El viento soplaba con fuerza, pero la figura seguía inalterada, como una sombra que no podía disiparse. El susurro se intensificó, envolviéndola en una espiral de desesperación, y por un momento, Camila creyó que iba a perder la cordura. Pero en lugar de huir, algo dentro de ella, un impulso primitivo, la empujó a actuar. Si la casa la observaba, si la presencia en el bosque quería que se quedara, entonces ella tomaría el control. No iba a ser una víctima más. «No te tengo miedo». Las palabras salieron de su boca con más fuerza de la que pensaba que podía reunir. La figura en el bosque no se movió, pero Camila sintió que algo cambiaba en el aire. El peso sobre su pecho disminuyó, y los susurros, aunque persistentes, comenzaron a desvanecerse, como si alguien hubiera cerrado una puerta en su mente. Era una batalla de voluntad. Sin embargo, la tensión no desapareció por completo. Camila sabía que la casa tenía más secretos que revelar, y esa noche, ella se enfrentaría a lo que fuera que acechaba en las sombras. La habitación se oscureció aún más cuando el reloj dio la medianoche. Camila, ahora decidida, salió de la sala y se dirigió hacia el pasillo. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo su peso, como si la casa protestara por su presencia, pero ella no se detuvo. La puerta de la biblioteca estaba abierta, como si la estuvieran esperando. El cuaderno de cuero negro, que había encontrado días atrás, aún yacía sobre la mesa, pero esta vez, algo había cambiado en sus páginas. Al abrirlo, las palabras ya no eran confusas ni desordenadas, ahora, la escritura era clara y precisa, como si alguien hubiera vuelto a escribirlas desde cero. Para liberarse, debe enfrentar lo que ha perdido. Camila frunció el ceño. No entendía del todo el mensaje, pero algo en su interior le dijo que este era el momento. En ese instante, escuchó un ruido detrás de ella, un leve crujido, como si algo se estuviera moviendo en la oscuridad. Se giró, pero no vio nada. Fue entonces cuando Valentina apareció en la puerta. Sus ojos, usualmente llenos de vida, ahora estaban vacíos, opacos. Había algo diferente en ella, algo que no pertenecía a su hija. La niña avanzó lentamente, sin hacer ruido, con una expresión distante, como si estuviera atrapada en algún lugar entre la vigilia y el sueño. «Mamá, ellos están aquí», susurró Valentina con voz hueca, como si no fuera ella quien hablaba. Camila dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. «Valentina»,
¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en esta casa? La niña no respondió. En su lugar, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el pasillo, como si la llamara a seguirla. Camila la siguió sin pensarlo, guiada por una mezcla de amor y desesperación. Algo en el aire, algo en la atmósfera, la impulsaba a ir detrás de ella, como si fuera la única forma de resolver el enigma que la casa había planteado. El pasillo, que antes le parecía familiar, ahora se extendía hacia la oscuridad infinita. Cada paso de Valentina resonaba en las paredes de la casa, como un eco lejano. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando todo en una completa oscuridad. Cuando llegaron al final del pasillo, Camila vio lo que tanto temía, la puerta de la vieja habitación, la que había permanecido cerrada durante todo el tiempo. Valentina la tocó suavemente, y la puerta se abrió sin resistencia, como si estuviera esperando ser desbloqueada. Adentro, el aire era pesado, y el olor a humedad la golpeó de inmediato. Las paredes estaban cubiertas por viejas fotografías enmarcadas, muchas de ellas en blanco y negro, todas mostrando a una familia que parecía haber vivido allí mucho tiempo atrás. En el centro de la habitación había un espejo grande, envejecido, cubierto por una capa de polvo y telarañas. Camila sintió una extraña presión en el pecho mientras se acercaba a él. Valentina se detuvo a su lado, mirándola fijamente. Ellos esperan. Siempre esperan. Camila extendió una mano temblorosa hacia el espejo, y cuando sus dedos tocaron la superficie fría, una oleada de imágenes la invadió. No eran recuerdos suyos, pero sentía como si estuviera viendo vidas que no le pertenecían. Veía a una mujer con la misma expresión de miedo que ella, pero mucho más joven. Vio una figura de pie en el centro de la habitación, observándola fijamente, igual que ella había visto en el reflejo del espejo. Era la misma figura del bosque. La misma presencia que había acechado a la familia desde el primer día. Pero ahora, entendió lo que no había comprendido antes. La casa no solo las observaba, sino que las necesitaba. Para ella, eran solo piezas en un juego interminable, una serie de almas atrapadas entre las paredes de ese lugar. Pero Camila no era como los demás. Ella no iba a ser parte de esa historia. No iba a dejar que la casa la reclamara. No. La palabra salió de sus labios con una determinación que no había tenido antes. No voy a quedarme aquí. Con un último esfuerzo, Camila tomó a Valentina de la mano y la apartó del espejo. De alguna manera, la presión en el aire comenzó a disiparse, como si la casa hubiera dejado de alimentarse de su miedo. La figura en el reflejo desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad. Camila salió de la habitación, con Valentina a su lado, y en un último acto de desafío, cerró la puerta con fuerza. La casa parecía temblar por un momento, pero luego, todo quedó en silencio. La noche que siguió fue tranquila. No hubo más murmullos, ni susurros, ni presencias inquietantes. Cuando la mañana llegó, la luz del sol penetró por las ventanas, iluminando cada rincón de la casa. El aire, aunque denso y antiguo, ya no se sentía opresivo. Camila y Valentina estaban a salvo. El camino de regreso al pueblo fue largo, pero a medida que se alejaban de la casa, un peso comenzó a levantarse de sus hombros. Habían sobrevivido. No solo a la casa, sino a lo que la casa representaba, el miedo, la desesperación y las sombras del pasado que querían atraparlas. Finalmente, la casa desapareció detrás de ellas, cubierta por la niebla y la distancia. Y aunque nunca volverían a hablar de lo sucedido, ambas sabían que esa noche había sido un punto de no retorno. Y en algún rincón oscuro, donde las sombras nunca se desvanecen por completo, la casa seguiría esperando. Pero ya no para ellas.